objetos básicamente se pueden usar para la fijación interna. Entonces, un poco de historia. En Egipto hace 3000 años antes de Cristo, las férulas, pues ya se han dado cuenta que las férulas ayudaban tanto a la curación como a la disminución del dolor en las personas pues, que habían tenido fracturas. Las primeras técnicas de reducción interna se hacen aproximadamente hace 100 años con el doctor Avin Lampot en 1902, que es el primero que habla de la osteosíntesis de la fractura, de este concepto nuevo, y la importancia de la reducción anatómica y la fijación estable de las fracturas para poder consolidar, en especial de las fracturas articulares. Y el manejo cuidadoso y pues del tejido blando y para preservar la vascularización, que esto es clave pues a la hora de hacer una consolidación en los huesos. También tenemos a Robert Danis en 1880 y en 1880-1962, que es el primero que nos habla del concepto de soldadura autógena, que básicamente es la curación del hueso sin callo con las placas de compresión. Esta idea la toma Maurice Müller, un ortopedista suizo, que documenta 58 casos de técnicas de compresión por medio de placas, y ya el 6 de noviembre el doctor Müller, el 6 de noviembre de 1958, forma pues, la AO con otros ortopedistas y genera pues, los principios de reducción anatómica, la fijación rígida, preservar tejidos blandos y la movilización temprana de las articulaciones. Por otra parte, en la misma época, en 1990-1972, con el doctor Kuntscher, tenemos los clavos intramedulares para las fracturas de diáfisis de huesos largos. Él se da cuenta que genera una consolidación por segunda intención, lo que sí me genera el callo óseo. Entonces, los objetivos básicamente son 4. Entonces, siempre tenemos que obtener la restauración completa de la función de las extremidades lesionadas, que el paciente vuelva a sus actividades previas, minimizar el riesgo de incidencia y la incidencia de complicaciones y proporcionar un soporte temporal o permanente para mantener la alineación de las fracturas durante la curación y permitir una rehabilitación funcional temprana. Tenemos 2 factores que pueden afectar la fijación interna, como la biología celular o la misma hormonal. Entonces, una persona con hipotiroidismo o una persona, por ejemplo, que tenga otro tipo de patologías que puedan llegar a alterar pues, tanto las células como las hormonas. El suministro sanguíneo, por ejemplo, en fracturas de pilón tibial, donde pues, se puede afectar la arteria tibial anterior, o lo mismo que estamos hablando la semana pasada, el martes, en la fractura pues, de cadera. La mecánica, entonces yo que voy a hacer una estabilidad absoluta, una estabilidad relativa, la teoría de la tensión interfragmentaria, que fue la que también hablamos el mes pasado, lo mismo de qué tan extenso es el segmento que me puede producir la ruptura, digamos, de las células. El desplazamiento de los fragmentos es diferente tener 2 milímetros de desplazamiento a tener 5 milímetros de desplazamiento, por más de que suene una distancia pequeña, pues cambia completamente la fractura. Y los tejidos blandos acá son de máxima importancia, porque igual siempre hay que tener en cuenta que cada fractura es una lesión de tejidos blandos donde el hueso se rompe. Para el planeamiento, entonces, tenemos que mirar siempre al paciente qué comorbilidades tiene, fuma o toma, porque el hecho de fumar o tomar pues, me va a retrasar el proceso de consolidación del hueso o me puede llegar a generar, digamos, ¿cómo se dice? Pues me puede generar complicaciones en la cirugía. Trabajo y actividades recreativas que hace es diferente operar a un deportista a una persona realmente que es sedentaria o que de por sí ya no camina, es muy diferente la cirugía, al igual que la expectativa de vida. Si tengo un paciente joven es diferente a un paciente, pues digamos que ya esté en la 9ª, 8ª década de la vida. El tipo de fractura, entonces caracterizarla muy bien, tanto por la radiografía como por el TAC. Muchas veces en la radiografía no se ven trazos que en el TAC pues nos definen si sí o no se opera. Y los tejidos blandos, siempre revisar el síndrome compartimental, que tenga lesión neurológica o vascular distal. También hay que tener el componente preoperatorio, pues el plan prequirúrgico, cuánto tiempo va a hacer la cirugía, pues cómo me va a aproximar a la cirugía, las maniobras de reducción que voy a usar, cómo se va a realizar la fijación. En esto recomiendan siempre el planeamiento en papel, entonces pues es básicamente coger la fractura, trazarla, ver cómo yo voy a unir los segmentos de la fractura y cuál es el mejor mecanismo, digamos, para poder hacer una consolidación, una fijación pues estable. Las imágenes intraoperatorias con el fluoroscopio, cierre y vendaje de las heridas y la misma rehabilitación que sea temprana.
Entonces, ahora sí, tenemos 4 tipos de reducción. Entonces, tenemos la reducción abierta, la reducción directa, la reducción indirecta, la reducción abierta y la reducción cerrada. Hay que tener en cuenta que todo esto es para restaurar la anatomía del hueso fracturado y de la extremidad, invirtiendo los mecanismos de la fractura durante la lesión, al igual que revisar los factores de la fuerza que la desplazó por las tracciones musculares. Entonces, para empezar, la reducción directa, básicamente básicamente es una aproximación directa de la fractura. Yo acá voy a manipular directamente los segmentos de la fractura, requiere una exposición del sitio de la fractura, y las ventajas básicamente es que tengo una restauración precisa de la anatomía. Sin embargo, me aumenta pues el riesgo de infección, retraso en la unión ósea, o por la inflamación de los tejidos blandos donde se realizó, pues digamos, la incisión. También hay que tener en cuenta acá, pues que el riesgo de infección, pues me va a aumentar mucho más hacia alguna reducción, como en este caso indirecta, ¿no? Donde la reducción se logra sin exponer el sitio de fractura. Y básicamente acá yo aplico fuerzas de reducción de manera indirecta, digamos un clavo endomedular, donde yo aplico una tracción y básicamente se pasa la guía del clavo endomedular, pero nunca voy a ver como tal yo el trazo de fractura, excepción pues por el fluoroscopio. También es por tracción manual, esquelética o por la misma distracción, ya lo voy a hablar más adelante. Y las ventajas, pues no hay exposición del sitio de fractura, entonces me reduce también el daño vascular de los tejidos blandos, al igual que el riesgo de infección. La desventaja, pues digamos que tenemos es una técnica más exigente y más difícil para evaluar, digamos, la alineación de la fractura, en especial cuando hay rotación, rotación axial. También hay que tener en cuenta la reducción abierta, que eso básicamente me implica que el sitio de fractura va a estar expuesto como en la foto pasada. Esto tiene unas indicaciones, las 6 indicaciones básicamente son fracturas articulares desplazadas que impactan la superficie articular. Yo tengo que poder ver cómo va a quedar toda la superficie articular y corregirla de la mejor manera para que la persona vuelva a tener todo el movimiento pues, de la articulación. Las fracturas que requieren una alineación axial exacta, reducción cerrada fallida debido a una interposición de tejidos blandos, una cirugía retrasada donde el tejido de granulación o el callo temprano ya debe ser eliminado para poder hacer una reducción satisfactoria, donde existe también un alto riesgo de dañar estructuras neurovasculares, y en caso de un acceso limitado o nulo a imágenes, si yo no tengo un fluoroscopio, pues es muy difícil, digamos, hacer una reducción indirecta. La planeación pues, preoperatoria tiene que ser minuciosa para elegir el mejor tratamiento, al igual que el mecanismo de reducción, porque hay que revertir los mecanismos que causaron la fractura. Y en las fracturas articulares siempre es mejor la visualización por lo mismo, porque me permite ver cómo yo estoy fijando los 2 trazos de la fractura para que quede la mejor forma, al igual que me permite limpiar el hematoma y hacer un debridamiento del cartílago dañado en caso de requerirlo. Y por otra parte tenemos la reducción cerrada, que básicamente es el alineamiento indirecto de los fragmentos por ligamento taxis, que eso es básicamente la tracción o tracción de tejidos blandos. Requiere la presencia de imagen, el conocimiento pues, de una anatomía y básicamente saber cómo es la tracción muscular para poder ejercer las fuerzas como se debe. Las ventajas, pues tenemos un daño mínimo de tejidos blandos y la recuperación es más rápida y tenemos un menor riesgo de infección. Y acá también tenemos 3 indicaciones claves, básicamente la mayoría de las fracturas diaficiarias, donde la alineación axial, longitudinal y la rotación son correctas, fracturas articulares mínimamente desplazadas, en adecuada pues, fijación percutánea, y las fracturas pues, ya en personas geriátricas de cuello femoral, fracturas trocantéricas. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Hay 2 técnicas principalmente, entonces la primera es tracción-distracción, la segunda es forceps por reducción. La tracción-distracción básicamente es que yo puedo hacer hago una tracción y la tracción me va a distraer los segmentos. Lo puedo hacer con unos joysticks, como está en la imagen de la derecha, donde los fragmentos los puedo mover yo a través de los joysticks para poder hacer la unión adecuada. Y básicamente tengo también la tracción longitudinal que me corrige pues el acortamiento, pero es más difícil, digamos acá en este caso, hacer una alineación axial. Y por otra parte tenemos los forceps. Entonces tenemos la pinza colineal, que básicamente es un mecanismo deslizante que me permite hacer un movimiento lineal, digamos en cadera, es donde más se usa. Entonces puedo unir los 2 fragmentos sin necesidad, por ejemplo, ahorita ya,
la de los forceps, sin, como pues no, en este caso la fuerza sí se va a ir lineal, pero los fragmentos se van a desplazar de forma oblicua, ¿sí me entienden más o menos ahí esa parte de diferencia entre las dos pinzas? Acá tenemos pues la reducción con las pinzas de Weber, que me proporciona un agarre de los fragmentos sin lesionar el periósteo, que digamos que el periósteo es básico para una osteosíntesis pues adecuada. Acá tenemos más pinzas, tenemos la John Bolt, que es la que se usa más en la sínfisis púbica, que esta básicamente es unir, pues se insertan, se fijan dos tornillos y con los dos tornillos voy a hacer una tracción para unir los dos fragmentos de hueso, o la Holman, que básicamente cuando hay un hueso cabalgado me permite volver, pues descabalgarlo, por decir algo así, y generar otra vez la alineación que tenía previamente el hueso, digamos en clavícula, en las fracturas cabalgadas. ¿Qué dispositivos de fijación interna tenemos? Básicamente son 4. Entonces tenemos los tornillos, las placas, los clavos endomedulares y las bandas de tensión. Entonces, los tornillos, la vez pasada pues también habíamos hablado de esto, convierte la rotación en un movimiento lineal, entonces el hecho de que pues el tornillo va a girar, pero va a descender, de ahí se viene pues lo del movimiento lineal. Hay que tener en cuenta que tenemos una cabeza, la cabeza puede ser tanto bloqueada o no. El eje, tenemos un eje central o el alma, que básicamente pues es la que vemos acá, y el diámetro exterior, que ya es este que vemos acá. La distancia recorrida por una vuelta, que básicamente es pues la vuelta en 360 grados. Entre más vueltas yo tenga, digamos el tornillo va a quedar más firme, tanto sea a hueso esponjoso como a hueso cortical. Y esta diferencia que tenemos acá entre la B y la C, si esto es más, o sea, si esto es más grande, me va a hablar más de un tornillo para hueso esponjoso que para hueso cortical. Esa es básicamente la primera diferencia entre ambos tornillos. Entonces acá tenemos el bloqueado, como se pueden dar cuenta, pues queda bloqueado la placa, y acá pues el no, donde la placa está en contacto con el hueso, y acá lo ideal sería que la placa no esté en contacto con el hueso, porque cuando la placa está en contacto con el hueso me puede generar una necrosis, y hay en ciertos pacientes, por ejemplo en pacientes con osteoporosis, donde pues uno me va a producir, pues me va a generar más riesgo de otra fractura o inclusive de no unión de la fractura, y pues este es mejor, digamos, en osteoporosis. Acá tenemos todos los tornillos que se pueden usar, entonces tenemos los tornillos de placa no bloqueada, como los anteriores que acabamos de ver, que básicamente se aplican una precarga y fricción que crea la fuerza entre la placa y el hueso. Por ejemplo, pueden ser fracturas de antebrazos, en fracturas de tobillo. Tenemos tornillos de tracción, que básicamente el orificio de deslizamiento permite una compresión entre los dos fragmentos óseos. Acá hay que tener en cuenta que hay unos tornillos que pueden tener un vástago. El vástago básicamente es que no tiene, ¿están viendo mi cursor? Creo que sí. No tiene la rosca. Entonces el vástago básicamente tengo un tornillo pues sin rosca, y después sí empieza la rosca. Y pues básicamente los de tracción es una fijación de un fragmento en mariposa o una fractura de malleolo medial. Tenemos también tornillos de posición, que es para mantener las partes anatómicas en relación correcta entre sí, como un tornillo transindesmal, tornillos con cabeza bloqueada, que esto o sea, lo importante de esto es que me genera una estabilidad angular, que esta es la que después me va a ayudar, por ejemplo, en el hueso osteoporótico, a dividir las cargas para que la carga no quede solo en el hueso, sino también en la placa. Tenemos el tornillo bloqueado variable o DLS, que permite cierta variabilidad o angulación del tornillo dentro del orificio de la placa. Esto se puede usar en fracturas metafisarias complejas con minutas o fracturas periprotésicas, por ejemplo. El tornillo endomedular, que básicamente acopla el clavo endomedular al hueso para mantener la longitud, alineación y rotación. Yo ahorita voy a hablar más de eso. Tenemos un tornillo de anclaje. Pues los tornillos de anclaje más que todo también son los clavos de Kirchner, que me permiten un punto de fijación para anclar tanto un alambre o una sutura fuerte, por ejemplo en los cerclajes. El tornillo de empujar, tirar o de reducción, ya voy a hablar más de eso porque también es una técnica pues de reducción. Y los tornillos de Poller, que básicamente son un apoyo para redirigir el clavo intramedular. Entonces acá tenemos un tornillo con vástago de compresión en platillos tibiales.
Acá podemos ver los clavos de Polar, por ejemplo, que están redireccionando el clavo endomedular, y acá el transindesmal, que va acá. ¿Listo? Por otra parte, tenemos también las placas, entonces tiene 4 funciones, ¿no? Compresión, sostén, banda de tensión y puente. Entonces, básicamente la compresión en fracturas transversas donde el eje axial o en las fracturas oblicuas se puede combinar con tornillos de tracción. Ya voy a hablar, ya les voy a poner una imagen de sostén o refuerzo en fracturas malleolares o de platillos tibiales. También la placa bloqueada en fragmentos que evita pues el desplazamiento, la banda de tensión que soporta las fuerzas de tensión y los puentes básicamente en las fracturas conminutas donde no es posible fijar con un clavo endomedular. Entonces, la de compresión, este es el tornillo que les digo que se puede usar para generar tanto la compresión, sí, básicamente la compresión, entonces en fracturas en fracturas transversas sobre el eje axial o en las oblicuas. Entonces lo que va a hacer es que pongo el tornillo y la misma placa le hago tracción para que me una los 2 fragmentos. Después de que tengo los 2 fragmentos ya unidos, se puede hacer la fijación con otro clavo para que ya quede pues fija la placa, al igual que pues la fractura. Las de neutralización o protección, básicamente es tras el uso de tornillos pues de tracción. Entonces acá podemos ver el tornillo pues primero de tracción. Lo ideal siempre es primero se va a fijar la fractura con el de tracción y después si se pone la placa pues para lo mismo, para hacer una protección más que todo. El de sostén o refuerzo en fracturas malleolares o de platillos tibiales, entonces se van a dar cuenta, me va a evitar, pues acá está la placa, yo la puedo moldear, es como un tercio de caña, y pues me va a evitar básicamente que el fragmento se deslice, por decirlo así, entonces pues me va a sostener mejor la fractura y me va a dar un mejor, sí, una mejor fijación. Y las bandas de tensión básicamente funcionan. Tengo la fuerza que viene acá, que es una fuerza de compresión, y esta es una fuerza de extensión. Entonces, cuando yo voy a poner una de estas placas, lo importante es tener en cuenta dónde tengo la fuerza de tensión, que pues digamos en el fémur vendría siendo esta. Esta me va a hacer pues después la compresión, cuando pongo la placa, me va a quedar fija la fractura. Si se dan cuenta, pues acá ya está fija la fractura porque no permite que haya la extensión del hueso. Esta tiene una contraindicación y es siempre que eran defectos óseos muy pues, grandes, no se pueden usar porque si no, pues la placa inclusive se puede torcer y genera pues no es una buena fijación y puede generar más complicaciones, una pseudoartrosis, no unión de la fractura. Tenemos las placas puentes, entonces las fracturas conminutas más que todo, donde no es posible fijar, pues con un clavo endomedular se pueden dar cuenta, digamos acá, no se podría hacer el paso de un clavo endomedular y, las placas puente me permiten pues hacer el hematoma sin generar pues daño también en el periósteo. Las placas bloqueadas, como se pueden dar cuenta acá, pues está en el tornillo, acá vemos como la fuerza sube hacia la placa y se distribuye. Entre más tornillos bloqueados yo pueda fijar, la fuerza se va a distribuir pues entre más tornillos. Y no se basa pues en la compresión de la placa sobre el hueso, sino básicamente en la rigidez que yo le voy a brindar a la estructura. No requiere pues estar en contacto con el hueso, por lo cual digamos no generó la necrosis que se puede generar con las otras placas y va a ayudar pues a la regeneración ósea también, genera una estabilidad angular, básicamente es una fuerza de flexión que se transfiere a la placa y al tornillo, como les estaba mencionando, acá se puede ver en la foto, y se usa pues en hueso de mala calidad, osteoporosis, fracturas periprotésicas o en niños. La placa bloqueada pues me da unas ventajas, lo mismo no requiere contacto con el hueso, me preserva el flujo sanguíneo, me aumenta la estabilidad del hueso osteoporótico y hay una resistencia al desplazamiento secundario o de algún tornillo y tampoco requiere pues moldeado como digamos en la placa de tercio de caño que requiere siempre cierto moldeado. Entonces, en cuanto a la fijación con clavos endomedulares, acá está la radiografía donde se puede ver el clavo endomedular. Entonces, básicamente me va a proporcionar una fijación mecánica mayor
en las fracturas de diáfisis. Me genera 3 tipos de estabilidad, tanto angular, rotatoria como longitudinal. La angular, entonces, básicamente restablecer la alineación axial y evita el riesgo de angulaciones. La rotatoria, pues, evita que, pues, que sí, que ya se van a dar cuenta en la foto, que hayan rotaciones por las mismas fuerzas que pueden generar los músculos. Y la estabilidad longitudinal o, pues, de altura, también al fijar los bloqueos. Entonces, acá se pueden dar cuenta, me evita la angulación acá, me evita la rotación y me evita acá que el hueso pierda altura, por ejemplo, pues en la diáfisis de la tibia. ¿Listo? Esto lo logro, entonces, primero la angulación, digamos, lo logro solo con el clavado medular. Después los tornillos que se fijan tanto proximales como distales me van a generar que no haya una rotación axial. Y después también los mismos tornillos que se ponen tanto pues, proximales como distales me van a evitar que el hueso genere pues una disminución pues en la altura del hueso, que eso es importante, digamos, pues, para volver a la mecánica funcional de caminar y todo, y no generar una discrepancia pues en la altura entre las dos piernas. Los efectos, hay que tener en cuenta que hay un daño en el endostio, que este se revierte aproximadamente en 8 a 12 semanas. Hay que tener hay que tener en cuenta el canal medular, porque si pongo, por ejemplo, un clavo que es muy grueso, me puede generar una necrosis o inclusive la infección. Entonces, siempre tener en cuenta cómo está el canal medular, si el canal medular es apto o no para poder hacer este tipo de fijación. Los restos óseos en el fresado, que es básicamente al principio cuando uno va a pasar la guía, me sirven como injerto autógeno, pues injerto óseo autógeno, entonces esto me ayuda pues en la consolidación ósea. Y otra cosa que tiene este tipo de fijación es que me puede aumentar el riesgo de desarrollar un TEP. Las bandas de tensión, entonces las bandas de tensión básicamente funcionan por 2 fuerzas. Tengo una fuerza de flexión que se aplica de manera extrínseca, entonces como se pueden dar cuenta, es la flecha verde, y la fuerza extrínseca pues son las manos, ¿cierto? Y esto me va a provocar, la fuerza extrínseca son las manos, la fuerza de tensión es la flecha verde y la de compresión es la flecha azul. Este mecanismo se va a usar básicamente ahorita pues en la fijación de ciertas fracturas. Entonces, básicamente el objetivo es hacer la compresión, como en la fractura del olecranon, o de rótula, como se puede ver acá. Entonces, tengo la fuerza que me genera la tensión y la de compresión. Siempre la idea de este mecanismo es que en la flexión o cuando el hueso, por ejemplo acá el tríceps, hace la fuerza, se genere la compresión. Esa es pues, lo ideal de este mecanismo para poder hacer una fijación, y me va a dar una fijación pues absoluta, una estabilidad absoluta, qué pena. Se puede usar pues en estos 5 casos, entonces en el olecranon, en la patela, en la tuberosidad mayor del húmero, en el malleolo medial o en el trocánter mayor del fémur, como se pueden dar cuenta acá. Entonces pues está en el húmero, en el malleolo medial, y básicamente es eso, pues los conceptos y básicos de fijación interna. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ¿qué tan común es el uso de las bandas que acabas de mencionar? Las bandas se usan bastante, en especial en fracturas de olecranon. Pues las que son fracturas simples se usan bastante, al igual que en las fracturas de patela. Es donde más se usan. Realmente en el húmero o en el malleolo medial no se usan mucho, pero en estas dos sí es casi pues el gold estándar para fijar este tipo de fracturas. Ah, ok, está bien, gracias. En la rótula lo puedes conocer como el método, es el Obenque, que es más popular, pero es lo mismo. Pues Maps, la verdad que yo de mi parte felicitaciones, me parece que muy buena charla, se entendió
todo súper sencillo dentro de lo complejo. Sí. Entonces, bueno, no, en verdad aprovechen para hacer preguntas si las tienen, porque sabemos que esto no es un tema tan fácil. Gracias, André. Hola, hola, Lobs. A mí me quedó mucho sonando la técnica que explicaste de fijación a través de joystick. Entonces, no sé, esa en qué se usa principalmente. Se usa principalmente, espera, acá está, en fracturas de fémur, sí, en fracturas de fémur distal. Se puede usar en varias cosas realmente. También se puede usar ¿qué? En número, pero realmente, pues donde más lo he visto que lo usan es en fémur distal, porque son fragmentos grandes que se pueden maniobrar de manera más fácil. Igual que tienes que tener en cuenta que tienes que mantener siempre pues la maniobra de distracción, ¿no? Entonces también toca tener todos los implementos para uno poder hacer esa distracción y poder mover cada fragmento por separado para lograr la unión de los fragmentos de manera adecuada. Ok, entonces me surge otra duda. Digo, Cuenta. en un trazo como este que estamos viendo en la foto, ¿no sería mejor un abordaje directo, o sea, exposición directa? ¿O por qué no sería mejor? Sí, también, o sea, no te voy a negar que también, pero igual si tú te estás dando cuenta, o sea, tienes la fractura intraarticular, pero a veces es mejor inclusive no irse al foco de la fractura y también ver cómo están los fragmentos, o sea, ahí no te podría decir exactamente si sí o si no, porque también toca ver cómo están los tejidos blandos. Y por lo general en la rodilla el tejido blando se inflama mucho, entonces acá a veces es mejor tener pues un abordaje indirecto, ¿sí? Para no generar tanto trauma en los tejidos blandos que finalmente siempre toca mantenerlos, o sea, lo mejor que se pueda. Perfecto, muchas gracias, Lobs. Dale. Sí, Pipe, y además date cuenta que tiene unos tutores externos y lo que dice Maps es muy cierto. O sea, la rodilla es una zona que sufre mucho de edema de tejidos blandos y que pues si abordaríamos en un primer momento con una reducción abierta de una vez, podríamos generar General, más riesgo en el paciente, puede haber más trauma y más riesgo que beneficio, digamos, de sufrir un síndrome compartimental o de que no haya una adecuada osificación. Entonces, por ende, en este caso, digamos que como era en ese caso específico, la técnica, digamos, de reducción a través de la tracción y distracción, pues fue cerrada por la razón de que estaban haciendo una fijación externa en ese caso, pero los joysticks pues ya puedes ver que son muy útiles, ¿sí? Y más pues en unos escenarios específicos. Está muy chévere, o sea, de verdad, Maps, te felicito. O sea, me gustó todo el gracias. tema y creo que sí es difícil lograr comprender la mayoría de los conceptos, pero creo que con esta presentación todo quedó de una manera muy concreta para que eh, solucionarlas. Gracias, Bran. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que ya entonces quedó claro. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me escriben cualquier cosa, no hay lío. Listo, Gracias. Maps. Cualquier cosa ustedes ya saben, pueden Gracias. contactarnos o si quieren la bibliografía, pues pregunten en el grupo y con mucho gusto se la enviamos. Y gracias a todos por asistir. Maps, nuevamente te felicito. Muchas gracias por la presentación. Todo quedó grabado, por si acaso. Sí, no hay lío. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos entonces. Dale, Gracias. feliz noche. Lo mismo. Gracias.